o que se mantenga bajo refrigeración, ¿ok? Entonces, todo eso debemos de tener en consideración. En este caso, dice aquí, consérvese a no más de 30 grados centígrados y protéjase de la luz. ¿Ok? Eso lo tengo que considerar. Definiciones, ¿qué es un estudio de estabilidad? Vean aquí que son pruebas que se aplican a fármacos, medicamentos o remedios herbolarios un cierto tiempo y se controlan algunos factores como temperatura, humedad o luz. ¿De acuerdo? Acá tenemos qué es un estudio de estabilidad acelerada, qué es un estudio de estabilidad a largo plazo. ¿Por qué? Porque la norma oficial mexicana 073 que tienen ustedes dentro del material. Miren, aquí hay un error. Esta no es la NOM 073. Esto es de la red panamericana. Aquí ahorita lo checamos. ¿Ok? En la norma oficial mexicana me están indicando una serie de lineamientos que voy a tener. Nadie me reclamó. Aquí están, que nos falta la NOM. Oh, por Dios, nos falta la NOM. Vamos a ver si aquí. Tuk, 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 tuk. Nadie nos reclamó que no aparecía la NOM. Entonces, tenemos que revisar ahí la norma oficial mexicana. Se los corrijo hoy por la tarde. ¿Ok? La norma oficial mexicana es de carácter obligatorio en todo el país, pero también puedo hacer uso de algunos otros documentos, como este que yo les mostré aquí, que son los requisitos que se establecen para poder registrar medicamentos en América. ¿Vale? Entonces, esta red panamericana de armonización en la reglamentación farmacéutica, pues ha estado trabajando para tratar de alguna manera, al menos en nivel panamericano, homologar los requisitos para registro de medicamentos y que podamos facilitar las cuestiones de importación y de exportación. ¿Eh? Y podrán ustedes revisar, se los marqué yo aquí en un color amarillo, la parte donde nos indican que, entre otras cosas, para hacer un registro de un nuevo medicamento, requerimos los estudios de estabilidad. Vemos la definición de lo que es desarrollo farmacéutico, lo que es un excipiente, la fecha de vencimiento, la forma farmacéutica, el ingrediente activo, lo que es un lote y por qué se los fui marcando, porque son definiciones que a veces olvidamos. ¿Qué se entiende por sistema envase-cierre? Lo que nosotros conocemos como un envase primario y un envase secundario, ¿sí? Siempre y cuando el secundario le viene de protección adicional al producto. Imagínense en la caja de tabletas que les mostré que viniera solito el blister, pues era altamente probable que se iban a maltratar, que se iban a dañar las tabletas que contienen, ¿ok? Y cuando ustedes van a solicitar el registro ante COFEPRIS, que se acordarán que hablamos de todos los estudios clínicos, la fase clínica 1, la 2, la 3, etcétera, pues aparte de todos esos estudios, déjenme avanzar aquí rápido, una de las cosas que les van a pedir si van a registrar un ingrediente farmacéutico nuevo son los estudios de estabilidad del fármaco, ¿ok? Y si van a registrar un medicamento, no un producto terminado, les van a solicitar los estudios de estabilidad del producto terminado de acuerdo a la zona climática que nos corresponda. ¿Qué es eso de zonas climáticas? Ven aquí todos los requisitos, primero para hacer el registro, después para poder confirmar o ampliar el periodo de validez, ¿sí? Entonces nos desglosa con detalle todo lo que se va a requerir. Vean aquí qué informes clínicos se deben de colocar, etcétera. ¿Vale? Entonces regreso aquí a lo que teníamos al inicio. Y en esta parte de acá les muestro
Yo sé que les gusta leer en español, así es que un breve resumen, una página interesante aquí de BM Editores, en donde nos hace un resumen de estabilidades. Tipos de estabilidades: química, física, microbiológica, terapéutica, toxicológica, una clasificación que hace la Farmacopea de los Estados Unidos de América, la USP. ¿Qué factores pueden afectar la estabilidad de los medicamentos? ¿Sí? La temperatura, la humedad, el tiempo, obviamente, el pH, el oxígeno, la luz. ¿Cómo podemos ir controlando cada uno de estos factores? Ajá. Vean aquí, vamos a ir desglosando. Vamos a ponernos activos. Existen diferentes factores que pueden alterar la estabilidad. Hay factores internos, hay factores externos. Denme la oportunidad. Si mal no recuerdo, lo tenemos aquí. Sí. Factores que alteran la estabilidad. Factores externos. ¿Cuáles son aquellos? Son aquellos factores que son ajenos a la formulación. Normalmente lo relacionamos con agentes del medio ambiente que nos rodea. Ejemplos de estos factores externos: microorganismos, temperatura, agua, luz y oxígeno. Pregunta: ¿cómo puedo evitar que mi medicamento se degrade por presencia de microorganismos? ¿Qué hacen ustedes para evitar la presencia de microorganismos? Los escucho. Abran micrófono, por favor, y participen. Con el uso, por ejemplo, de conservadores. Excelente, sí, con el uso de conservadores. Pregunta específica para Fátima. Fátima Vargas Pérez. A la una, Fátima Vargas Pérez a las dos. Fátima, cuéntanos por favor qué tipo de medicamentos serían más susceptibles de ataque por microorganismos. ¿Qué tipo de formas farmacéuticas se te ocurren? Fátima, ¿andas por ahí? Te va a ayudar Selene. Selene Sánchez Ah, no, Olvera. no escuché. ¿No? No, no escuché. A ver, cuéntenme. Sí, no escuché. Listo, Fátima, ya está activo tu micrófono. A ver, cuéntanos. ¿Escuchas? Ahí te escuchamos, Fátima. Muchas Por gracias. emociones, bueno, emociones o formas o jarabes, ¿Por qué? porque bueno, son líquidas, Ok, ¿verdad? muchas gracias. Las formas farmacéuticas líquidas o las formas farmacéuticas semisólidas con un contenido elevado de agua, por ejemplo, un gel, son formas susceptibles de contaminación. Todas aquellas formas que tengan agua libre. Acuérdense, por favor, que los jarabes, aunque son formas farmacéuticas líquidas, como tienen un alto contenido de azúcares, evitan el crecimiento microbiano. Acuérdense que justamente, por ejemplo, la caramelización, poner muchísima azúcar o secar los alimentos, ajá, en estos procesos no es de caramelización, esta, estos frutos secos, que son muy, muy dulces, ¿se acuerdan que los deshidratan ahí con azúcar? Todos estos frutos secos, tipo, no sé, bueno, a mí me gusta mucho el dulce de camote, de calabaza, etcétera. Chilacayote y todas estas cosas lo preguntarán con sus papás. No son conservas, no son almíbares, sino son un proceso de secado, de deshidratación con grandes cantidades de azúcar. Son dulces tradicionales mexicanos, entonces no son propiamente conservas porque no quedan líquidos, están secos totalmente. Y justamente esa gran cantidad de azúcar y la eliminación de agua
pues inhiben el crecimiento de microorganismos, ¿no? O caso contrario, ¿se acuerdan que justamente secar, por ejemplo, el pescado, y salarlo, ¿sí? Nos ayuda a proteger algunos alimentos, ¿no? Temperatura. La temperatura nos va a alterar un medicamento, ¿sí? La presencia de agua está relacionada con la cantidad de microorganismos, la presencia de luz, la presencia de oxígeno. Y el oxígeno, pues obviamente no lo vamos a poder eliminar porque vivimos en una atmósfera oxidante. Si elimináramos el oxígeno, pues ni siquiera podríamos sobrevivir. ¿De acuerdo? Vamos a ver. También tenemos factores internos en nuestra formulación. ¿Cuáles factores? Aquellos que están ligados a la reactividad de los diferentes constituyentes de la fórmula, es decir, aquellos que se relacionan con la composición de nuestra fórmula. Y aquí debo de poner especial atención a la incompatibilidad entre los principios activos, entre los principios activos y un excipiente, entre excipientes, y a lo mejor aquí no está considerado, pero es importante la compatibilidad entre el material de empaque y el fármaco que estoy utilizando. ¿Por qué? Porque hay muchas veces que se pueden dar procesos de adsorción de algún componente sobre el empaque, pensando en formas líquidas y semisólidas principalmente. ¿Ok? Entonces, imagínense que yo le coloco parabenos a algo, a una formulación semisólida para protegerlo del crecimiento microbiano y resulta que esos parabenos se absorben sobre las paredes internas, ajá, se absorben sobre las paredes internas de algún material, pues eso me va a llevar a complicaciones entre mis diferentes materiales. ¿Ok? Vamos a continuar. Regreso hacia acá. Hablábamos hace un rato de que eh, el, todo el mundo, todo el mapa mundial, se dividió en diferentes zonas climáticas. ¿Sí? ¿Por qué lo dividieron? Bueno, pues justamente porque se está tratando de armonizar y de que todos los estudios de alguna manera puedan ser abordados desde un enfoque global, de tal manera que facilitemos nuevamente, lo repito, los procesos de importación y de exportación y que al mismo tiempo pues tengamos la certeza de que los medicamentos que podamos importar o podamos exportar, pues cumplan con las cuestiones de calidad necesarias y establecidas ya por una gran cantidad de países, ¿ok? Entonces, ojo, México queda incluido en la zona geográfica número 2, donde se habla de un clima subtropical y mediterráneo, ¿ok? ¿Qué problema podemos tener aquí? Pues que nos ubican como una zona geográfica número 2, ¿sí? Subtropical con posible humedad elevada, pero ustedes no me dejarán mentir que dentro de nuestro territorio nacional, pues no solamente tenemos esta condición general, sino que existen diferentes condiciones en Sonora, en Toluca, en Durango, Quintana Roo, Tabasco, Ciudad de México y su área metropolitana, etcétera. ¿Vale? Y que estas temperaturas que nos marcan como comunes, 21 grados centígrados y 45% de humedad relativa, pues no necesariamente aplican en todo el territorio nacional. Es más, si ahorita mismo hiciéramos una revisión de cuál es la temperatura en la que estoy yo aquí en Izcalli y en la que están ustedes en donde se encuentren ahora, pues podemos encontrar algunas variaciones. ¿Ok? Justamente para tratar de homologar, muchachos, todos estos criterios, se propuso la integración, hace ya varias décadas, de un comité de armonización, conocido aquí como la ICH, si quieren conocer la historia, la misión, la visión, etcétera. Aquí podemos revisar, ¿sí? Cuándo se fundó, quiénes participaron al inicio, etcétera. Aquí podemos hacer la revisión de la historia. ¿Qué es lo que me interesa que veamos con fines de la asignatura?
que este ICH, este Comité Internacional de Armonización, ujú, genera ciertas guías de diferente tipo, guías de producción, guías de validación, ujú, guías para farmacopeas, guías para productos biológicos y evaluación de su calidad, guías de buenas prácticas de manufactura, desarrollo farmacéutico, evaluación de riesgos, sistemas de calidad farmacéutico, ujú, etcétera. Pero a mí lo que me interesa es que revisemos justamente esta parte que nos habla de las guías de estabilidad. ¿Sí? Y estas guías de estabilidad aquí lo pueden revisar. Tenemos desde la Q1A hasta la Q1, Q5, EWG. Toda una serie de guías que nos van indicando cómo evaluar la estabilidad de nuevos fármacos y nuevos productos, cómo hacer pruebas de fotoestabilidad, cómo evaluar la estabilidad de formas farmacéuticas novedosas, cómo hacer los diseños, ajá, por bracketing y sistemas y matriciales, diseños matriciales para evaluar las estabilidades, cómo evaluar los datos que se obtienen de esos estudios de estabilidad, etcétera. ¿Vale? Entonces, aquí podemos revisar diferentes guías. ¿Ok? Todas las guías que ven aquí, ustedes las pueden descargar de manera gratuita y poder conocerlas y analizarlas. Esta guía Q1A ha ido evolucionando en diferentes versiones y vean por favor aquí la última actualización la tenemos para la tuvimos el 6 de febrero, ¿cierto? Espérenme. No, esta es la original y el número de agencias regulatorias que participan en su elaboración, que participaron en su elaboración. Al inicio, cuando se iniciaron todos estos trabajos de la ICH, solamente se considera a Estados Unidos, a Japón y a la Comunidad Europea. Ellos fueron quienes iniciaron con toda la organización, pero vean que poco a poco se han ido incorporando a estos comités de la ICH diferentes entidades regulatorias, como Anvisa, Agencia Regulatoria de Brasil, COFEPRIS por parte de México, ya les decía yo que Comunidad Europea, vemos aquí también representación de Egipto, de Singapur, de Canadá, de Corea, de Japón, de China, de Saudi Arabia, Suiza, China, Taipei y Turquía. ¿Ok? Y no crean que esto nada más es de llegar y decir, yo quiero participar. Deben de cumplir con toda una serie de documentaciones, reglamentos, dar evidencia de que en sus países de origen se están implementando sistemas de calidad que nos permiten poder participar aquí, ¿no? Entonces, el hecho de la entrada de COFEPRIS hacia esto, pues es bastante importante, ¿no? Y se está tratando de alguna manera de homologar lo que marcan las legislaciones nacionales con lo que se está implementando en la ICH, ¿ok? Entonces tenemos ahí todas esas guías que ustedes pueden verificar. Y finalmente, en esta presentación, también yo les marqué aquí un pequeño video, no lo voy a repetir en este momento, pero donde me interesaba que ustedes pudieran darse una idea de cómo es un cuarto de estabilidades o cómo es una cámara de estabilidades. Pudieron visualizar en el video cómo hay una serie de estantes o anaqueles donde se van acumulando una muestra de todos los lotes que se van fabricando en una empresa farmacéutica. ¿Por qué? Porque la norma oficial mexicana me indica que les debo de hacer un seguimiento para evaluar sus estabilidades. ¿De acuerdo? Entonces, ese seguimiento se debe de hacer de manera correcta y ustedes pueden buscar con diferentes, ven aquí todo lo que nos da YouTube, estadística para estabilidad de medicamentos, vean toda la gran cantidad de material que pueden ustedes tener como guía para poder revisar
estos temas. ¿Ok? Regreso a la presentación. Entonces, tenemos bastante material por leer en estas presentaciones. ¿Preguntas hasta aquí? No los escucho, No, maestra, no hay preguntas. ¿no? Entonces, por favor, nuevamente les pido que revisen el material, que puedan trabajar con él para que podamos nosotros continuar con la temática del curso. Déjenme ver, esto ya lo tienen ustedes aquí previsto. Denme oportunidad nada más de, tienen 3 minutitos ahí para estirarse, para desentumecerse, desentumirse, sería el término correcto. En lo que me dejan buscar aquí la presentación de estabilidad. Mm, mm. Chuc, chuc, chuc. Preguntas, por favor, de una vez. Mm, mm. Un segundo que no abre la presentación. A ver, en lo que abre mi presentación, por favor, necesito que me compartan. Digo, seamos sinceros, seamos este, objetivos y por favor necesito ver ahí las reacciones de quienes ya pudieron revisar ese material de estabilidades. Los veo. Ok, muchas gracias. Páramo, Vanessa. Muchas gracias, Leslie. Sosa Lima. Gracias, Jesús. Brenda, Carla, Alcina. Ok, bastantes. Muchísimas gracias. Denme un segundito, entonces vamos a ver si ya abrió acá. Vale, entonces vamos a ver. Mm, Vamos a revisar algunas diapositivas de alguna manera em, rápida, porque vamos a tratar de enfocarnos la próxima semana hacia cálculos ya. Entonces, por favor, les voy a pedir que la próxima semana tengamos ahí o bien calculadora que pueda graficar o acceso a Excel. Ojalá que puedan ser las dos cosas para que podamos avanzar muchísimo más. Un segundo, a ver si ya abrió. Ajá. De repente esto se alenta. Tururum. Ok, vamos aquí entonces. Déjenme presentar.
Y vamos acá. Compartir. Tuc. ¿Me confirman ahí, por favor? Creo que ahí ya está. Vale. Ok, entonces vamos a hacer un recorrido rapidísimo sobre estabilidades. Me interesaba iniciar con ese recorrido por el material que tienen ahí para que podamos pues saber que tienen ya a su disposición todos estos materiales, ¿no? Ya veíamos ahí por qué hacemos la prueba, las pruebas de estabilidad. Acuérdense, si no tengo evidencias de un proceso, de un registro, de cualquier actividad en el área farmacéutica, eso implica que es prácticamente algo que no se hizo. Si no tengo evidencia, si no tengo la forma de comprobar que hice algo, no es válido en el área farmacéutica. ¿Ok? ¿Cómo voy a hacer válida esta comprobación? Pues necesito tener mis protocolos de estabilidad, los resultados del análisis, ujú, y los análisis, ajá, y la discusión de esos resultados. ¿Ok? Esto es algo relativamente nuevo, muchachos. Los años 50, si hablamos de la historia de la farmacia, pues esto sí, nos damos cuenta que es nuevo, pero hasta los años 80 se comenzó a trabajar con justamente algunas reuniones para tratar de armonizar. ¿Ok? Justo surge ahí estas conferencias, estos comités internacionales de armonización, ujú, donde ya les comenté que en su inicio trabajaron Europa, Japón y Estados Unidos de América. ¿Por qué? Porque en esas fechas eran las grandes potencias mundiales de fabricación de medicamentos. ¿Ok? El 4 de noviembre de 1991, quiero que nos ubiquemos en fechas, no sé, 30 y algo de años, 32 años más o menos, surge la primera reunión, la primera conferencia internacional de armonización en donde se empieza a discutir el tema de estabilidad. Y estas reuniones pues no fueron fáciles, se propuso la creación de una primera guía, ujú, que tardó, vean aquí empezaron en el año 1991 y pues trabajando a marchas forzadas lograron terminar el proyecto de norma y la versión final para 1993. ¿Sale? Actualmente ya lo vimos, ya son diferentes las guías y no solamente son reconocidas por Estados Unidos, Japón y la Unión Europea, sino por diferentes países. Hay diferentes tipos de guías. Estoy seguro que ustedes ya trabajaron con algunas de las guías de calidad, pero también hay guías de seguridad, guías multidisciplinarias y guías de eficacia. Ujú. ¿Cómo las identifico? Por la letra en inglés. ¿Sí? La primera inicial del tipo de guías en inglés. Quality, Safety, Efficacy and Multidisciplinary. ¿Ok? Vean aquí, lo vimos hace un ratito, las diferentes guías para calidad. Vimos aquí que las que nos interesaban era la Q1 y vemos en este gráfico que les preparé aquí cómo fueron evolucionando. Esta fue la primera, la que se liberó en Orlando, la Q1. Después se dieron cuenta que era necesario hacer modificaciones, le pusieron Q1A. Después dijeron, hay que cambiar cosas, hay que actualizar, se sigue desarrollando conocimiento. Tenemos la Q1AR y después la Q1AR2. Y ahí, para evitar seguirnos con una numeración perpetua, pues entonces lo que se hizo fue esta guía, dejarla exclusivamente como recomendaciones de los protocolos de las pruebas de estabilidad en función de temperatura, humedad y tiempos de duración para las diferentes zonas climáticas, especialmente 1 y 2, y los requerimientos de las pruebas de estabilidad de las zonas 3 y 4 para minimizar las diferentes condiciones de almacenamiento, generando un dossier global, es decir, un expediente, global del medicamento. ¿Qué contiene ese excipiente? Ese expediente, perdón, ya se los coloqué en el documento donde nos habla de la red panamericana
para que tengamos una visión global. Algunas otras guías que se han generado después de esa Q1A-R2, la Q1B, pruebas de fotoestabilidad, la Q1C, Q1D, Q1E, Q1F, donde nada más vemos aquí la traducción de lo que acabamos de revisar en la página de internet. Zonas climáticas, pregunta de examen, ¿a qué zona climática pertenece nuestro país? Zona climática número 2, clima subtropical y mediterráneo. ¿Qué condiciones de almacenamiento normales nos propone esta división por zonas climáticas? 25 grados centígrados y 60% de humedad relativa. ¿Cuáles son los factores que me pueden generar la inestabilidad de un medicamento, de un fármaco o de un remedio herbolario? Pues ya vimos que pueden ser internos, que dependen de la formulación, tal cual les estoy poniendo aquí estas formas farmacéuticas, y los externos, ¿no? Que son difíciles de controlar y que, bueno, están ahí presentes en el medio ambiente. O en el medio simplemente, ¿no? Sería lo correcto. Algunos ejemplos de incompatibilidades internas, pues hay que revisar la incompatibilidad entre los principios activos y nuestros materiales. Hay que evaluar las incompatibilidades entre principios activos y excipientes o la incompatibilidad entre los mismos excipientes. ¿Ok? Denme un segundo. Puse en pausa la pantalla. Voy a regresar. Voy a dejar de compartir un minuto porque quiero que para todos quede perfectamente claro, muchachos, que siempre, siempre, siempre es importante verificar las incompatibilidades que puedo tener entre diferentes materiales. Lo conocen, ¿cierto? Tienen esa documentación. Díganme, por favor, uno de los componentes que estén utilizando en sus formulaciones que están haciendo en la farmacia. O un excipiente que hayan utilizado alguna vez, que se les ocurra ahora. Cualquiera. Ayúdenme. ¿Lactosa? ¿Lactosa? A ver, creo que escuché lactosa. ¿Estoy en lo correcto? Sí, Ok, vamos a buscar lactosa. ¿Cuántas lactosas nos dará? Está haciendo ahí la búsqueda. Va a tardar un mediodía. Esperemos que un poquito más rápido. Y si no, nos vamos a la parte de acá. No creo que no fue un buen parámetro porque nos va a ir dando todas. Me voy hacia la parte de miniaturas. Y voy a empezar a buscar. ¿Qué tengo acá? Voy apenas en la C. Ok. Vamos a buscar lactosa. Ya me pasé, ya voy en la P. GHIJKL, por aquí arribita. ¿Cuál lactosa quiero? Híjole, ya me pusieron en problemas. Tengo todas las lactosas. ¿Qué hago? Vamos a buscar una lactosa secada por aspersión. ¿Se acuerdan que estas imágenes ya las habíamos visto? Cuando estábamos viendo que había procesos, operaciones farmacéuticas que muchas veces me generaban compuestos amorfos, como lo que puedo visualizar aquí. Que no se me olvide, por favor, que en este handbook de excipientes es prácticamente como la Biblia de los católicos. Entonces, sé yo, voy a ver todas las secciones, propiedades típicas, estabilidad y condiciones de almacenamiento. Y vean aquí,
esto es lo que quiero que tengamos presente siempre que van a formular. Incompatibilidades. Créanme que hacer esta pequeña búsqueda, híjole, nos lleva a que 1 minuto quizás, ya teniendo el documento abierto, menos de 1 minuto, y esto nos puede ayudar a ahorrar muchísimo tiempo. ¿Se acuerdan que hablábamos de una etapa de preformulación, de buscar toda la información, etcétera? No lo hacemos, aunque tengamos los elementos. Y ven aquí, incompatibilidades. La lactosa es un azúcar reductor. Ujú. La lactosa amorfa, la cual es más reactiva que la lactosa presente en los sistemas secados por aspersión, puede interactuar más rápidamente que los grados cristalinos convencionales. Las reacciones típicas incluyen la reacción de Maillard con, con aminas primarias o aminas secundarias. Vea lactosa, lactosa anhidra y monohidrato de lactosa. ¿Se acuerdan que en sus clases de bioquímica para identificar algunos azúcares, haciendo una oxidación justamente aplicando esta reacción de Maillard y había un oscurecimiento de los azúcares? Entonces, debo de tener en consideración esto. Hace un ratito ustedes me indicaban otro material que utilizamos mucho. Voy a buscar ahora. Ujú, conservadores. Ya vi que un problema pueden ser los microorganismos. Entonces los voy a contrarrestar con metilparabeno. ¿Sale? Entonces, nunca, nunca, nunca olvidar que es necesario que revise mi handbook de excipientes, porque si voy a formular, me va a dar una idea, ¿sí? De para qué lo quiero utilizar. Este es un conservador. Ok, ya entendí. ¿Vale? ¿En qué concentraciones lo puedo utilizar? Mira, pues depende de la vía. Si es intramuscular, si es intravenoso, si es subcutáneo, si es para inhalación, si es para una vía oral, si es para una formulación vaginal, me dan diferentes proporciones del conservador. No hay una regla única que los conservadores van por debajo del 1%, del 0.01. No, siempre debo de tener en consideración qué es lo que estoy buscando. ¿Ok? Y no va a actuar contra todos los microorganismos. Aquí me están diciendo contra cuáles actúa y cuál es la concentración mínima inhibitoria que necesito. Y ya para la parte final voy a encontrar algo con lo que a estas alturas de la carrera ustedes ya están perfectamente familiarizados porque no han utilizado parabenos una vez, ni dos, ni tres, muchísimas veces han utilizado parabenos. Y aquí vemos la actividad antimicrobiana del metilparabeno. Ujú, es considerablemente reducida en presencia de surfactantes no iónicos. ¿Como cuál? Como el famoso polisorbato 80 o a veces estamos casados con una marca, el famoso twin, ¿ok? ¿Por qué? Porque el twin puede formar micelas y esas micelas van a atrapar a este metilparabeno y reduce su actividad. Ujú. Sin embargo, el propilenglicol al 10% ha sido demostrado que potencia la actividad antimicrobiana de los parabenos en presencia de los surfactantes no iónicos y previene la interacción entre el metilparabeno y el polisorbato. Pero además, estos parabenos son incompatibles con bentonita, trisilicato de magnesio, con el talco, con la goma tragacanto, con el alginato de sodio, con aceites esenciales, con sorbitol, con atropina, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, quiero que nos quede claro, perfectamente claro, en qué condiciones voy a utilizar parabenos y en cuáles no. Y esto con cualquier excipiente, ¿no? El metilparabeno se decolora en presencia de fierro, y se somete a hidrólisis por álcalis débiles y ácidos fuertes. Y hay veces que no tengo ni idea de todo este tipo de cuestiones, ¿ok? Entonces, si quiero saber las incompatibilidades, si quiero evitar problemas de estabilidad,
pues una de las primeras cosas que tengo que hacer es poder saber qué tipo de incompatibilidades se van a presentar en mi formulación. ¿Cómo? Pues revisando los componentes que van a estar incluidos. ¿Ok? Factores externos representan la principal causa de inestabilidad. Agentes del medio ambiente. Ejemplos, microorganismos. Acuérdense que si no tengo una correcta cantidad de conservadores, van a crecer los microorganismos. Y hay agua libre, ¿no? Obviamente. Si hay agua disponible, crecen esos microorganismos. Ah, ok. Van a crecer, van a desarrollarse, van a formar un gran número de colonias y van a producir desechos metabólicos. Esos desechos metabólicos, por ejemplo, pueden, entre otras cosas, generar cambios en el pH. Y esos cambios en el pH pueden llevar a modificación de la solubilidad, procesos de precipitación, alteración o incluso hasta generar la irritabilidad, del momento en la zona de aplicación cuando se llegue a administrar el fármaco, ¿no? Entonces, todo esto es importante tenerlo en consideración. La temperatura es un factor súper importante. Hay que considerar la temperatura a la que van a estar expuestos nuestros medicamentos, las vías de transporte que voy a utilizar para distribuir los medicamentos, va a ser por transporte terrestre, va a ser por barco, va a ser por avión, cómo voy a transportar esos medicamentos, todo eso va a tener un impacto sobre la calidad y la estabilidad de mis formas medicamentosas, ¿vale? El agua, la luz, el oxígeno, ¿m? Y obviamente recordar que hay reacciones de degradación como la oxidación, que pues se ve favorecida también si estoy trabajando a pHs elevados, ¿ok? Después de que alcanzamos la fecha de caducidad, que vamos a ver la definición la siguiente semana, podemos encontrar cambios físicos, químicos, microbiológicos, terapéuticos y toxicológicos. Recordemos que los medicamentos por sí mismos pueden tener un cierto grado de toxicidad y ese grado de toxicidad pues no debe de alterarse a lo largo de la estabilidad del producto. Ya les había dicho que había 5 tipos de estabilidad definidos por la USP. La estabilidad química, que hace referencia a que cada principio activo debe de conservar su integridad química y potencia. ¿Cuáles? Pues las que se declaran en los límites especificados. ¿Ok? Ujú. Entonces, acordémonos que los fármacos que están incluidos en un medicamento pueden someterse a diferentes tipos de reacciones de degradación. Por ejemplo, reacciones de hidrólisis, reacciones de oxidación, reacciones de formación de radicales libres, etcétera. ¿Ok? Muchas veces estos procesos de degradación pueden generar productos que sean tóxicos o bien pueden generar productos que carezcan de toxicidad, ¿sí? Entonces hay que tener en consideración y en atención especial aquellos fármacos que generen productos que pudieran resultar más tóxicos. Por ejemplo, sabemos de antemano que las tetraciclinas generan cierto grado de toxicidad. Pero cuando esas tetraciclinas se degradan, pueden formar dihidrotetraciclina, que es todavía un componente más nefrotóxico. ¿Ok? Entonces hay que tener una revisión cuidadosa de qué tipo de productos de degradación se generan. ¿Y cómo lo voy a saber? Pues haciendo una búsqueda bibliográfica. Seguramente algo encontraré reportado, salvo que tenga medicamentos o fármacos, perdón, fármacos nuevos, no medicamentos, pues no, uso la información que ya tengo referida previamente para los fármacos y sin problema. ¿Ok? En algunos casos, como el de la rifampicina, la degradación genera productos no tóxicos y que tienen la misma potencia, ¿no? Entonces, este es como que un medicamento ideal. No importa que se descomponga, lo que forma mantiene exactamente la misma potencia. Entonces, sin problema.
¿Qué tipos de fármaco, qué tipo de reacciones pueden sufrir los fármacos? Todas las que vienen aquí y más. Hidrólisis, oxidación, reacción con radicales libres, isomerización, polimerización, racemización, descarboxilación, epimerización. Y ustedes recordarán de sus clases de química orgánica que estas reacciones pueden ser catalizadas generalmente con luz ultravioleta o con algún catalizador de tipo metálico. ¿Ok? Eso es importante para que podamos entender unos conceptos más adelante. ¿Qué grupos químicos sufren hidrólisis? Ésteres y lactonas, amidas y lactamas. Y entonces, si hacemos un análisis para ver la prevalencia de este tipo de grupos funcionales en los fármacos, pues nos vamos a dar cuenta que se utilizan muchísimo en el área farmacéutica, ¿no? Entonces, si uso eh, fármacos con grupos ésteres, lactonas, amidas y lactamas, pues me estoy ya anticipando a que es altamente probable que se pueda dar alguna reacción de hidrólisis de mi medicamento. Viene la pregunta del millón. ¿Cómo puedo proteger a un medicamento contra la hidrólisis? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Cómo protejo algo de una reacción de hidrólisis? ¿Están de acuerdo con esto? ¿Qué implica la hidrólisis? ¿Qué es una hidrólisis? Una degradación. ¿Por qué? ¿Qué es una hidrólisis? Ayúdenme. Por agua. No escuché, perdón. Sí, una degradación por agua. Bueno, ajá, por agua. Ajá. Ok. La adición de agua a cierto tipo de enlaces, pues va a provocar la ruptura de esos enlaces, ¿no? Entonces, si quiero proteger algo de la hidrólisis, pues trato de contener o de limitar la presencia de agua. ¿Cómo lo puedo hacer esto? Pues si son tabletas, pues voy a asegurarme y las obtuve por un proceso de granulación biohúmeda, voy a asegurarme que la cantidad de humedad residual que contengan sea baja, ¿no? Haciendo una exclusión o ajuste de la humedad. Pero aparte, por si las dudas, ¿qué es lo que hacemos en frasquitos que contienen cápsulas o que contienen tabletas? ¿Qué hacemos adicionalmente para protegerlos contra la hidrólisis? ¿No han visto que vienen unas bolsitas de desecante? Sí, ¿Cierto o de no? sílica. De sílica gel que me va a ayudar a proteger, a captar humedad del ambiente que pudiera presentarse y de esa manera controlar, ese exceso de humedad. ¿Ten otras ideas? ¿De qué otra forma puedo proteger? Vuelvo al ejemplo. Estas tabletitas de butiljosina, pensando en que fuera altamente hidrolizable este bromuro de butiljosina, ¿cómo lo puedo proteger? ¿Cómo puedo proteger estas tabletas? Ayúdenme. ¿Qué le puedo hacer a esa tableta para protegerla de la humedad? Aparte de ponerla en un blister adecuado o en un frasco adecuado, ¿qué puedo hacer si Un es altamente recubrimiento. hidrolizable? Un recubrimiento, excelente. Un recubrimiento pelicular, No pensaría en un recubrimiento con azúcar, porque el azúcar también es en cierto grado higroscópica, pero un recubrimiento pelicular me garantiza esto, ¿no? Entonces vean aquí, ajuste de pH, disminución de la solubilidad. ¿Cómo hago eso? Pues eligiendo adecuadamente la forma polimórfica. Ujú. Puedo utilizar cosolventes. Denme un minutito, por favor. Nadie, nadie. Puedo recubrir, puedo encapsular, puedo incluir en micelas, puedo utilizar ciclodextrinas, puedo formar complejos o bien modificar las condiciones de almacenamiento, ¿ok? Seleccionar adecuadamente mis envases primarios, ¿ok? Ya nos falta poquito, poquito, tenemos que aprovechar el tiempo al máximo. Si tengo reacciones de oxidación, recuerdo que la reacción de oxidación es la interacción entre un fármaco con oxígeno. ¿Qué hago?
A ver, ¿cómo se cataliza la oxidación? Por iones de metales pesados. Entonces, ¿qué puedo hacer para proteger un fármaco o un medicamento de la oxidación? ¿Qué podría hacer? Primero, si sé que se catalizan por iones de metales pesados, ejemplo, el zinc, ajá, zinc, hierro, platino, por ejemplo, también se utiliza mucho como catalizador. ¿Qué es lo que haría? Asegurarme que no estén estos productos presentes. De ahí la causa que el material que utilizamos para la fabricación de medicamentos sea acero inoxidable. ¿Por qué? Porque no debe de haber presencia de fierro o de hierro que me permita acelerar estas reacciones de oxidación. ¿Ok? Entonces debo de tener eso en consideración. Aparte, ahorita que está de moda la nutrición sana, etcétera, etcétera, si yo quiero evitar procesos de oxidación, ¿qué es lo que utilizo? Cuando tengo gripa, consumo un antigripal. Si quiero evitar la oxidación, ¿qué le pongo a mi formulación? A ver, pensemos. Antioxidantes. Un antioxidante, ¿vale? Le voy a poner un antioxidante. ¿Y qué va a hacer ese antioxidante? Pues a evitar esas reacciones de oxidación, sí, pero ¿cómo lo va a hacer? Normalmente las moléculas antioxidantes lo que van a hacer es actuar como si fuera una molécula kamikaze, ¿sí? Y se van a sacrificar ellas. Los antioxidantes son moléculas que se oxidan fácilmente. Entonces, si hay oxígeno presente, el oxígeno va a buscar atacar a a esas moléculas, a esos componentes antes de dañar a el fármaco. ¿Ok? Entonces, estos antioxidantes pues pueden ser de diferentes tipos, pueden ser acuosolubles, pueden ser liposolubles y vemos aquí algunos ejemplos, ¿no? El hidroxianisol butilado en la parte de los liposolubles, el alfa-tocoferol, ujú, ésteres de ácidos grasos del ácido ascórbico. ¿Por qué? Porque el ácido ascórbico se degrada con mucha facilidad. Ese es un agente antioxidante perfecto, pero es muy inestable. Entonces, ¿qué se ha hecho? Proponer algunas moléculas modificadas, algunas sales de este ácido ascórbico, algunos compuestos modificados para tratar de preservar más la estabilidad. ¿Ok? Lo mismo para antioxidantes acuosolubles como el bisulfito, metabisulfito de sodio, el sulfoxilato formaldehído de sodio, el ácido ascórbico, el ácido tiopropiónico, la hidroquinona, etcétera. ¿Ok? Tenemos diferentes alternativas. Obviamente, pues voy a eliminar los iones metálicos que pudieran estar presentes, todo lo que me pueda formar complejos con los metales. También sé que la luz favorece las reacciones de oxidación, entonces voy a tratar de dar protección a mis medicamentos. ¿Cómo podría protegerlos de la luz? Pues ya me dijeron hace un rato, podemos utilizar recubrimientos peliculares, pero también puedo hacer uso de empaques especiales, frascos color ámbar, blister color ámbar o color verde, pigmentados que me permitan evitar el paso de la luz. ¿Ok? Obviamente también debo de evitar la presencia de peróxidos, ¿sí? Entonces debo de cuidar la calidad de mi agua, debo de minimizar la superficie seleccionando el polimorfo, el pseudopolimorfo o el amorfo adecuado y en la medida de lo posible excluir el oxígeno. No perder de vista que el agua siempre tiene oxígeno libre, ¿sí? Y dependiendo del tipo de agua que estemos utilizando, pues vamos a poder tener cierta cantidad de oxígeno libre. Ejemplo, una agua que sea saturada con oxígeno puede tener hasta 6.35 mililitros de oxígeno libre por cada litro de agua. En cambio, si yo utilizo agua destilada hervida, puedo disminuir hasta 3.2 mililitros de oxígeno por cada litro. De ahí que en muchas pruebas farmacopeicas hagan la recomendación para algunos procesos, algunas pruebas analíticas
de utilizar agua destilada hervida. ¿Por qué? Porque queremos la menor cantidad de oxígeno sin tener que invertir en la saturación de esa agua con nitrógeno, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, simplemente recordar que algunos agentes antioxidantes, pueden hacer sinergia. ¿Qué quiero decir esto? Pues yo tengo un compuesto que por sí mismo tiene una actividad antioxidante, pero cuando lo mezclo con otro componente que no tenía la actividad antioxidante, se potencian, ajá, hacen un excelente binomio y entonces se refuerza la actividad antioxidante. Por ejemplo, el alfa-tocoferol, el palmitato de ascorbilo y la lecitina o ácido cítrico pueden hacer estas reacciones de sinergia. ¿Ok? Muy bien. ¿Preguntas hasta aquí, muchachos? Los escucho. No, maestra, no hay preguntas. ¿No hay preguntas? Ok. ¿Seguimos despiertos? Más o menos. Tal vez. Ahí, no, Chaya, no, mira, ya está Profesor. dormido ahí. Ya lo veo en la fotito dormido. Muy bien, pues entonces esperemos que todo fluya bien, que pronto nos podamos incorporar. Y mientras tanto, por favor, pendientes del Classroom para que empiecen con esa actividad de evaluación, porque tenemos que empezar a tener ya evidencias, ¿no? Adicionales a las que tuvimos de manera presencial. ¿Ok? Entonces, pendientes del Classroom, por favor. Tienen el material, todo esto que estuvimos leyendo está ahí en general en el material que les compartí en Geniali. Corrijo lo de la NOM, déjenme aquí apuntar. Tengo que corregir la NOM que está ahí equivocada y pues agradezco infinitamente su paciencia, y sin problema, ¿ok?